dar inicio al último capítulo de la revisión de fisiología digestiva. El día de hoy nos vamos a referir a 3 puntos: al sistema inmunológico gastrointestinal, a la parte de la microbiota y gas intestinal y fisiología hepática. Bien. El tubo digestivo juega un rol importante en la defensa de nuestro organismo contra una serie de agentes que pueden ser agresivos para nuestra salud. Si recordamos, el área del intestino es de 200 metros cuadrados. Un promedio del 25% tiene función estrictamente inmunológica. De esa área, el sistema está organizado en 2 grupos, en el difuso y en el organizado. Se llama el tejido linfoideo asociado al intestino, el famoso GAL. El tejido linfoideo difuso se refiere a que hay células independientemente, acá como pueden ver ustedes, las células intraepiteliales o los linfocitos intraepiteliales, que están a lo largo de toda la mucosa de revestimiento del tubo digestivo. A diferencia, el grupo organizado, como su nombre lo dice, están organizadas el epitelio de revestimiento con unas células muy especiales que se llaman las células M, que forman la cúpula del folículo de las placas de Peyer. En esta parte de la cúpula están los folículos linfoideos, el espacio interfolicular, y estos espacios se van a comunicar con el sistema linfático para luego enviar el sistema de información inmunológica al resto del organismo. Bien. Ok, esto sería una primera vista de lo que es el tubo digestivo en la parte inmunológica. Vamos a sacar la pila. Ya está. Mueve la pila. Más. Bien, entonces esta sería una visión general de cómo funciona el sistema inmunológico, cuál es la interacción. Observen que en las células de revestimiento existe una gran cantidad de células, están todos estos tipos de células. ¿Bien? Células de revestimiento, están las células M, están las células que producen estrictamente el moco. Está bajando. ¿Ya? Que producen el moco, y debajo de esto está toda la lámina propia con todo el sistema de células, conexión con los vasos sanguíneos, las terminaciones nerviosas e incluso en interacción con la musculatura. Si vemos esta capa de moco, vemos de que hay 2 zonas bien diferenciadas. La capa de moco interna, que está en contacto con las microvellosidades, y la capa de moco externo, donde van a estar sobreviviendo principalmente todo lo que es la microbiota. Entonces hay una unidad: microbiota, epitelio y sistema linfático. ¿Okay? Entonces estas 3 estructuras están muy bien comunicadas y están funcionando de una forma sincrónica. Se acabó, se botó. Yo le paso las diapos ahí. Ya. Okay. Bueno, ¿alguien tiene un puntero? ¿Alguien tiene una pila? Bueno, ya nos adaptaremos. Bien. Bien, entonces vemos acá cómo se sincroniza todo el funcionamiento de las células que están en el epitelio, todas las células que están poblando la lámina propia, que están interactuando entre ellas, liberando una serie de neuropéptidos, citoquinas, a través de las cuales envían la información al sistema neuroentérico, envían al sistema hemolinfático y también a la parte muscular. Bien. Siguiente. No, muy chica creo que es. De tal manera Muy chica. de que todo el funcionamiento de la placa de Peyer está en comunicación con los vasos sanguíneos para intercambiar los linfocitos,
tanto de ida como de regreso, y esta zona de la lámina propia está constantemente produciendo una serie de sustancias dentro de ella. La más importante es las inmunoglobulinas A secretoras. Estas inmunoglobulinas A secretoras, retroceso, sí. Estas inmunoglobulinas A secretoras están en este espacio con la finalidad de preservar de que cuando llega algún agente extraño inmediatamente lo puedan neutralizar a bacterias extrañas. Pero con las bacterias que forman parte de nuestro ecosistema microbiológico, entonces, bien, gracias. Entonces, cuando entran en acción, entonces, las bacterias que forman el sistema bacteriano están en una interacción y formando un trofismo. Como pueden observar, es una sola línea de células las que va a separar el mundo microbacteriano y nuestro organismo. Una falla en esta barrera, todas las bacterias que están formando parte de este ecosistema pueden fácilmente llegar a la lámina propia, llegar a los vasos sanguíneos, llegar a los vasos linfáticos y difundirse. Entonces es fácil, es rápido este hecho. Para ello, las células que están formando el revestimiento tienen unas uniones muy bien establecidas. Por tanto, la calidad de la unión entre estas células es fundamental para un buen trofismo de este epitelio y mantener un sistema en equilibrio del funcionamiento de la lámina propia con los elementos que están en el lumen intestinal. Bien. Entonces, ¿cómo va a funcionar el tubo digestivo? El tubo digestivo, entonces hemos dicho, está en contacto con las bacterias. Y estas bacterias están más en especificidad en contacto con las células E. Entonces, a este nivel se va a producir la captura del antígeno. Ahora, esta captura del antígeno es por la célula M, ¿saben? Esta célula M tiene una gran cantidad de repliegues y estos repliegues permiten una adherencia del antígeno. Se adhiere el antígeno y viene el segundo proceso de la célula M de una pinocitosis. Inserta dentro de su citoplasma, lo lleva a la parte vasolateral de la célula M, produce la liberación del antígeno, ya en la lámina propia, el linfocito virgen o la célula presentadora de antígeno capta este antígeno de acuerdo a las necesidades fisiológicas, comienza a madurar, a interpretar a este antígeno, procesa toda la información y va a presentar a una célula mayor. Entonces, esta célula mayor que ya conoce perfectamente al antígeno va a migrar. ¿Y este linfocito hacia dónde va a migrar? Va a migrar hacia la circulación sanguínea. Y de la circulación sanguínea se va a distribuir a diferentes ejes. Irá a las articulaciones, irá a la vista, y esos linfocitos formarán anticuerpos en la lágrima, y la lágrima tendrá a inmunoglobulinas, pero que han sido estimulados los linfocitos a nivel intestinal. Irán a las glándulas mamarias durante el proceso de la lactancia, irán a las vías urinarias, irán a las vías ginecológicas y gran parte regresará al tubo digestivo. Todo ese proceso, este linfocito que migra, dura de 4 a 6 días. Se está distribuyendo a todo el organismo para darles la información inmunológica, qué es lo que está sucediendo a nivel luminal. Bien. Entonces, luego que se ha producido ese proceso de la captura del antígeno por las células epiteliales o por las células M, entonces le entregan a estas células intersticiales, estas células dendríticas. Estas células dendríticas presentan el antígeno, van hacia el folículo linfoideo, y en este folículo linfoideo van a activar a todo el sistema inmunológico, la maduración de una línea inmunológica, para que esta línea inmunológica sea capaz de producir un determinado tipo de antígeno. Este linfocito ya maduro, podemos ver, se dirige hacia el vaso sanguíneo, y después del vaso sanguíneo estamos viendo de que como por la circulación sanguínea, este linfocito regresa a repoblar la lámina propia. Y al repoblar la lámina propia,
hay un proceso terminal de diferenciación. Este linfocito que se estimuló acá ya se termina diferenciándose en una célula plasmática. Y esta célula plasmática será única y exclusivamente para el antígeno que se identificó en este lugar luminal. Y estas células plasmáticas van formando las inmunoglobulinas A, y estas inmunoglobulinas A luego serán excluidas hacia el lumen. Entonces, todo este proceso es constante en nuestro organismo. Captura, presentación, maduración de una línea específica, linfocito que va a la circulación sanguínea, en este caso está retornando hacia la lámina. Y esto es un equilibrio, acá hay un equilibrio. Podemos ver cómo la microbiota y los anticuerpos están en perfecto equilibrio y el proceso de trofismo de esta lámina está perfectamente sincronizado con una línea de maduración y con vías inmunológicas que nos van a permitir protegernos contra los agentes extraños. Cuando ya la célula plasmática ha madurado, ya está muy bien diferenciada, sintetiza un monómero de inmunoglobulina A, va a unir también a una cadena J, ¿ven cómo une acá dos inmunoglobulinas a través de una cadena J? La célula plasmática elimina así el intersticio y ahora tenemos acá un dímero. Este dímero está en contacto a través de receptores específicos en la base de este enterocito, capta a este dímero, ingresa al enterocito, el enterocito lo va a modificar en los complejos de Golgi añadiéndole el complejo secretor. Y este complejo secretor le permite orientar a esta vesícula hacia el ápice y luego eliminar hacia el lumen. Entonces ya tenemos todo el proceso, cómo se captó, cómo se ha realizado la identificación del antígeno, el linfocito maduro ha ido a su destino, en este caso ha regresado al intestino, en el intestino termina diferenciándose en una célula plasmática. Esta célula plasmática, por ejemplo, está ya programada para sintetizar nada más inmunoglobulina A. Existirán otras células plasmáticas para sintetizar los otros tipos de inmunoglobulinas y los enterocitos tienen receptores para poder captar nuevamente este dímero, transformarlo en la inmunoglobulina secretora añadiéndole el complejo secretor. Bien. Entonces, muchas de estas células que llegan a la lámina propia se van diferenciando, van formando, acá vemos como estas células plasmáticas están formando la cadena J, el dímero, pero también hay otros linfocitos, por ejemplo en este caso para la inmunoglobulina G. Entonces la inmunoglobulina G también va a ser eliminado de igual manera. La célula plasmática va al intersticio, en la célula epitelial capta esta inmunoglobulina, le añade su complejo secretor y ahora en el lumen tenemos inmunoglobulina secretora proveniente de esta línea linfática, la inmunoglobulina G proveniente de este plasmocito, incluso ya vamos a tener también inmunoglobulina M de otra línea de células plasmáticas. Entonces en el lumen hay mayor cantidad de inmunoglobulinas A secretora, inmunoglobulina M secretora y inmunoglobulina G secretora. Se le llama secretora para diferenciar a las de las células del plasma sanguíneo. Recuerden que el plasma sanguíneo también tiene una serie de globulinas. Entonces ellas son las inmunoglobulinas plasmáticas y estas son las secretoras que han sido sintetizadas a nivel intestinal. Por tanto, llegó una cadena de este tipo, una inmunoglobulina AA, en este caso, al lumen. Su estructura tiene cadenas ligeras y tiene cadenas pesadas. Y la parte central tiene una cadena, un complejo J que los está uniendo. Esta estructura de inmunoglobulina A tiene unas propiedades muy importantes. Acá vemos cómo es dimérica la inmunoglobulina A y acá es pentamérica la inmunoglobulina del tipo E. ¿Qué características? Primero, es resistente a todas las enzimas. Hemos estudiado que todas las enzimas llegan a nivel luminal y están activándose las enzimas. Estas son resistentes, esta inmunoglobulina. Las piezas secretoras le dan, hemos visto, una gran capacidad de transporte transepitelial porque cruzan toda la célula del enterocito. Es muy importante porque tiene una acción antiinflamatoria.
pero no es dependiente del sistema de complemento. Recuerden que el sistema de complemento es otro mecanismo de defensa, pero las inmunoglobulinas en este caso no van a activar esta vía. Tiene una gran capacidad de quimiotaxis y de fagocitosis para potenciar a otras células. ¿Ok? Van a funcionar mediante determinados receptores, o sea que no son muy difusos, son altamente específicos y tienen una capacidad de neutralizar una serie de patógenos. Entonces, de esta manera ya permiten proteger nuestro organismo estas inmunoglobulinas. En la dinámica, los antígenos y el epitelio y las células plasmáticas, la producción de las inmunoglobulinas es constante. Entonces se puede dar un momento en que a nivel luminal están ellos bloqueando a la bacteria. Pero muchos antígenos ya pasaron a nivel epitelial, están ya dentro del enterocito. De igual manera van a tener capacidad de neutralizar este antígeno y llevarlos hacia la parte luminal para eliminarlos. Otros que alcanzaron ya la parte de la lámina propia también van a ser identificados por las inmunoglobulinas y los van a llevar hacia la parte luminal con la finalidad de que no lleguen hacia la circulación sanguínea. Por tanto, nos protege a nivel luminal, a nivel epitelial y a nivel subepitelial con la lámina propia. Entonces, es muy importante. Siempre se unen a patógenos invasivos, pero no siempre los patógenos propios van a atacar, sino que también muchas de sus toxinas, y también van a neutralizar a sus toxinas y a otros productos que pueden producir inflamación. Van a neutralizar los antígenos a nivel de las células de los enterocitos, y también van a tomar a los antígenos luminales, y pueden transportar el antígeno desde la lámina propia hasta el lumen, como hemos podido comprobar. O sea que hay capacidad de excreción, de eliminación. Cuando nos exponemos frente a los antígenos bacterianos, tenemos una inmunidad innata. Recuerden que la inmunidad innata es inmediata, no es inmunoglobulina específica, no genera memoria inmunológica y, en cambio, la inmunidad adquirida cuando entramos en contacto con estos antígenos, lo ha identificado todo el sistema inmunológico al que hemos referido, esto sí genera una memoria inmunológica, porque ya de por vida esos linfocitos los van a proteger. Por ello la madre, cuando va a dar de lactar a su niño, le está transfiriendo toda su memoria inmunológica a través de los anticuerpos, a pesar que el niño todavía no ha entrado en contacto con esos antígenos. Esto le da chance a que cuando entre en contacto con esos antígenos ya tenga el anticuerpo y pueda adaptar su sistema inmunológico con mayor capacidad. En cambio, un niño que no recibe lactancia materna va a tener el gran problema de enfrentar directamente esos antígenos, identificarlos, procesarlos, transformar células plasmáticas, sintetizar sus inmunoglobulinas, y todo esto lleva tiempo. En cambio, la leche materna ya le da esa gran capacidad al recién nacido. Como hemos visto ahí, los linfocitos altamente específicos, ¿ok? Para un tipo específico de antígeno, tiene protección duradera y específica. Algunos pueden ser toda la vida, pero otros, a medida que vamos entrando en contacto nuevamente con las mismas bacterias, estas van potenciando y van reforzando y van prolongando esa protección. Por tanto, ¿qué sucede con otro tipo de antígenos como los alimentos, por ejemplo, para no rechazarlos y formar anticuerpos contra los alimentos? Entonces, fisiológicamente hay una línea de células que son supresoras, y estas líneas celulares que son supresoras van a actuar inhibiendo el linfocito que ha sido activado no se transforme en célula plasmática. Entonces, de esta manera, los alimentos que ingresan son identificados por estos linfocitos supresores y hacen la inactividad de estos linfocitos que pueden reaccionar frente a este antígeno que es un alimento. Por tanto, este mecanismo se llama el mecanismo de la tolerancia sistémica, la tolerancia oral. Yo ingiero un alimento, no voy a formar anticuerpos y no me va a generar ninguna sintomatología. Pero ojo, recuerden cuando hablábamos de absorción. Cuando un niño está expuesto a antígenos muy tempranamente, sobre todo a macromoléculas, a proteínas complejas, su sistema inmunológico no funciona.
el alimento lo identifica como un antígeno extraño, hace de que el linfocito se transforme en células plasmáticas y viene la alergia alimentaria. A los 6 meses, la capacidad de esta barrera es prácticamente la del adulto. Antes de los 6 meses pueden pasar macromoléculas si se expone tempranamente al recién nacido, lo cual ocurre cuando alguien le da, por ejemplo, leche de vaca al recién nacido. La leche de vaca tiene cantidad de proteínas alergizantes. Ahora, ¿qué sucede? Cuando un antígeno es identificado como extraño, inmediatamente ya hemos visto se va a transformar en un mastocito. Pero este mastocito va a liberar una cantidad de histaminas, adenosinas, aminas biogénicas, prostaglandinas, interleuquinas, y va a estar interactuando también con los linfocitos del tipo D para potenciarse. Y al liberar histamina también va a movilizar a todos los neutrófilos a través del mecanismo de rodamiento, van a llegar a ese lugar de inflamación. Y entonces van a producir una respuesta frente a un antígeno extraño. Cuando se ha identificado a ese antígeno como extraño, este mastocito ha activado todo este sistema de citoquinas y lo que va a ocurrir es lo siguiente. Este mastocito sensibilizado comienza a sintetizar gran cantidad de inmunoglobulina E. Hay mayor producción de moco. Hay una gran liberación de sustancias y mediadores para la contracción muscular. Va a producir estimulación de las terminaciones nerviosas, de las terminaciones sensitivas, de las terminaciones motoras, de las terminaciones que van a producir dolor, ¿no? Va a aumentar la permeabilidad vascular, por eso ahí va a haber edema en esa zona. Hay una quimiotaxis, todas las células se orientan a ese lugar para producir la reacción inflamatoria. Esta reacción inflamatoria daña nuestra mucosa y el fluido va a comenzar a perderse. Entonces comienza a haber una gran pérdida de fluido a esta zona. Entonces, a medida de que se va exponiendo este mastocito a estos antígenos, hay un sistema como de alerta, de sensibilidad, de estar al tanto. Llega esto, inmediatamente se reacciona. Vuelve a llegar, este sistema está en constante alerta. ¿Okay? De ahí de que este sistema se perpetúa y tanto este individuo sigue todavía ingiriendo, por ejemplo, un antígeno que ya el sistema inmunológico lo ha identificado como extra y lo ha catalogado. Una de las enfermedades más comunes de este sistema, por ejemplo, es el estrus ciliaco, ¿no? A la gliandina del trigo, muchas personas consumen la gliandina y van a potenciar este sistema y van a ser prácticamente alérgicos a la gliandina, lo que ocurre en el estrus ciliaco. Y así hay una gran cantidad de enfermedades de alergia alimentaria. Bien. Por tanto, cuando se identifica un antígeno, este antígeno, en este caso es una célula dendrítica la que está identificando, va a reaccionar frente a cada antígeno. Por ejemplo, esta es una bacteria y este es otro tipo de bacteria y este es un lipopolisacárido. Pero la célula dendrítica identifica perfectamente a cada una de ellas. Y para que se establezca una línea inmunológica, noten ustedes la exclusividad de estas citoquinas que se producen. Para esta bacteria, todas estas citoquinas, que son muy diferentes estas citoquinas para esta otra bacteria que es diferente. Entonces, así identifica nuestro sistema inmunológico a las bacterias y es de esta forma como va estableciendo las líneas de defensa, muchas veces que van a ser capaces y otras veces van a ser incapaces de enfrentar o de neutralizar estas células que están en nuestro tubo digestivo. Por tanto, cuando nosotros nos exponemos a alimentos, acá tenemos diferentes tipos de alimentos, desde todos los alimentos, hay una línea inmunológica que va a relacionar al tejido adiposo, la producción de anticuerpos y otro grupo de alimentos también a través de unas vías metabólicas va a producir la actividad de todo este sistema inmunológico. Por tanto, no es solo la lámina propia la que va a reaccionar también frente a un alimento, sino que también van a establecerse ejes con el tejido adiposo. Y recuerden que el tejido adiposo visceral es el que va a estar más rápidamente en contacto con el intestino.
En cambio, el tejido adiposo periférico también va a entrar en contacto, pero va a ser mucho más tardío. Si ustedes recuerdan, el aumento, la grasa visceral que hay protegiendo a los intestinos, ellas van a actuar fisiológicamente, ¿no?, con todo este sistema inmunológico de acuerdo a los alimentos que nosotros estamos ingiriendo. Y acá viene todo lo contrario. Pero este sistema inmunológico no solo actúa con los alimentos, sino de que también con los productos endógenos de nuestro metabolismo. ¿Y qué producimos endógenamente? Las sales biliares secundarias, producimos ácidos grasos de cadena corta, los indoles. Entonces, muchas de estas sustancias que se producen metabólicamente en nuestro organismo también van a tener sus líneas de comunicación con el sistema linfático, con el tejido adiposo, con el tejido muscular, con el hígado. Cuando estas sustancias son tóxicas, pueden afectar, por ejemplo, en este caso, al hígado. Y esto lo vamos a revisar más adelante, cómo ocurre en el hígado graso. Por tanto, nuestro sistema inmunológico tiene también interacción con los productos metabólicos endógenos, en este caso como las sales biliares secundarias o los ácidos grasos de cadena corta o los indoles aldehídos que se van a producir por el metabolismo de otros alimentos. Por tanto, el antígeno, nuestro sistema inmunológico, al producir histaminas, entra en interacción con el sistema neuroentérico. Este sistema neuroentérico va a modular la actividad motora, va a modular la actividad secretora, va a modular la irrigación. Y este sistema neuroentérico también va a comunicarse con el sistema nervioso central para dar información. ¿Qué está ocurriendo a nivel luminal? Se va a enterar el cerebro. Y el cerebro va a enviar una información a través de un sistema bastante largo para modular esta respuesta inmunológica. Entonces hay una modulación local y hay una modulación central. Y esto es lo que ocurre. Por ejemplo, cuando hay estrés. Cuando hay estrés, la información ingresa a través de la región cortical, llega al sistema límbico, esto va a la pituitaria, va a producir la liberación de la ACTH, esto va a la glándula adrenal, se elevan los niveles de cortisol, y ya sabemos el cortisol va a modular la respuesta inmunológica. Y esta respuesta inmunológica va a estar también dependiente de la microbiota. La cantidad y calidad de esta microbiota interactúa con el epitelio. Este epitelio pasará la información a la lámina propia y tendremos una respuesta de motilidad, de inmunidad y de permeabilidad de la mucosa. Entonces hay un eje entre el cerebro y la microbiota. Por tanto, el estrés, las terminaciones nerviosas, al final en la lámina propia van a modular a los mastocitos. Y estos mastocitos van a tener capacidad de liberar una gran cantidad de citoquinas que van a activar al sistema del linfoideo, pero también van a modular la permeabilidad del epitelio. Noten que este epitelio ahora es permeable a una serie de antígenos, a una serie de productos bacterianos. Entonces, el estrés es el que abre estas puertas a estos antígenos que están en la parte final. Es muy común, y todos sabemos de forma sencilla, de que el estrés disminuye nuestro sistema de defensa. Y acá estamos viendo cuál es el mecanismo, y la respuesta final es de que permeabilizan este epitelio, y al permeabilizar este epitelio es puerta de entrada para productos bacterianos y para endocrinos. Entonces esas uniones son claves para la permeabilidad. Pero ¿qué sucede, ejemplo, cuando ingerimos alcohol o un antiinflamatorio? El alcohol y los antiinflamatorios, dentro de todos sus efectos, hay otros que son a nivel de las uniones intercelulares en el epitelio del tubo digestivo. Van a dañar estos filamentos. Entonces, las cadeninas, las actinas, las adenosinas se desnaturalizan. Y al desnaturalizarse este sistema de adherencia, entonces permeabilizan, y de ahí el problema y el riesgo que tiene el consumo de alcohol o de antiinflamatorios para desencadenar o para coadyuvar o para terminar procesos infecciosos. ¿Okay? Muchas personas
pueden estar con el sistema inmunológico muy disminuido, consumen alcohol y más rápidamente van a tener el riesgo de que pueda permeabilizarse esta unión y facilitar los procesos infecciosos. Entonces, cuando hablamos de alimentos, ya hemos hablado de los conocidos. El ser humano no solo consume alimentos, sino que estamos bombardeados por todo un sistema artificial, entre comillas, que pueden ser, entre comillas, placenteros en un momento desde el punto de vista gustativo, pero que van a ser dañinos para la salud. Todo este sistema, que es químico, tiene gran capacidad de producir daño y de sensibilidad en los niños y en cualquier tipo de la población, en adultos, y se han hecho estudios también incluso en ancianos. Entonces, este es el problema de la inmunidad. ¿A dónde va a llevar eso? A una disbiosis. Se altera la microbiota. Esta microbiota que está en equilibrio, acá noten ustedes que hemos visto qué pacífico está todo este lugar, está en un tropismo. Se produce alteración del medio ambiente por dieta, por la exposición materna en los recién nacidos, problemas de salud pública, por infecciones, mal uso de antibióticos, altera la composición de la microbiota, se produce una disbiosis. Esta disbiosis altera, noten cómo el epitelio se ve deteriorado acá, todas las bacterias y los antígenos desencadenan una respuesta inflamatoria muy intensa que puede terminar en enfermedades como es la enfermedad inflamatoria de Crohn. ¿Sí? Todo comenzó por un problema de una disbiosis y por factores medioambientales. Entonces hay una gran cantidad ahora de enfermedades que se conocen perfectamente de que el rol viene a ser de tipo inmunológico. El estímulo, el antígeno y la respuesta inmunológica y la enfermedad. Acá tenemos ya la enfermedad inflamatoria intestinal hemos visto. Noten todas las alteraciones que se producen a nivel de la barrera, cuál es el mecanismo del aumento de la permeabilidad. En la enfermedad celíaca que hemos hablado, también cómo se altera el epitelio, cuál es el mecanismo de alteración para la permeabilidad. En la alergia alimentaria, a veces inespecífica, no identificamos el alimento que nos esté produciendo alergia. Y esto es muy común en los niños. A veces la mamá al niño cuando va al colegio le dice: hijito, toma tu sopa, toma tu leche, toma tu queso, toma tu sándwich, toma, y le bombardea con alimentos un solo día al pobre niño. Y a veces el niño ya es alérgico, porque muy tempranamente se ha expuesto. ¿Ok? Y cada vez que va a entrar en contacto con esta alergia alimentaria, ¿qué lo va a llevar como manifestación clínica? Dolor, náusea, vómito, diarrea. Y la mamá se desespera: ay, mijito, para que estudie mejor, más leche, más queso, más esto, más lo otro. Y el pobre niño a las 2 horas está regresando a la casa. En los adultos jóvenes, el famoso colon irritable, entre los 20 y 40 años, ustedes saben, van a ver la cantidad de población que hay con un problema del síndrome del colon irritable, pero asociados a problemas alérgicos. Muy tempranamente se expusieron a esos antígenos y en la edad adulta se exponen y desencadenan toda esa respuesta